Vamos a hacer entonces un repaso muy breve por las ventajas o los problemas que solemos ver en las empresas con las que nos toca interactuar y cómo los datos pueden ayudar ahí. Vamos a presentar algunos casos reales de empresas, clientes, más que nada. Después le vamos a contar un poquito de la cocina, un poquito técnica, si se quiere, de lo que hacemos nosotros desde el dato crudo en los sistemas de gestión hasta la decisión, y ahí en eso también un poco de cómo estamos usando IA para interactuar con los datos, y después le vamos a mostrar alguno de nuestros tableros, puntualmente a Clara, un tablero estándar que estamos armando o que estamos lanzando al mercado para pequeñas empresas, sobre todo el sector gastronómico, pero también de otros sectores. Hay presentes empresarios, bueno, está Clara, que es de nuestro equipo, hay otras personas del equipo también, está Alex San José, que es socio, bueno, no estoy viendo acá todos los conectados, pero también hay personas que son de los equipos de gestión de nuestros clientes, eh, y de otras personas, otras pymes, sobre todo de Corrientes, Chaco y alguna otra provincia que están interesados en esto de la toma de decisiones basadas en datos. Así que arrancamos. Eh, Pregunta incómoda. Arrancamos siempre diciendo que si se tarda más de 10 segundos, interrumpan, pregunten, comenten si quieren en el chat. Eh, es- la idea es que se pueda interactuar también si tienen alguna consulta. ¿Sí? Lo vamos a grabar también, después seguramente lo vamos a disponibilizar en YouTube. Decíamos que siempre, si tardás más de 10 segundos en responder alguna de estas preguntas, eh, posiblemente te sirva alguna herramienta adicional de análisis de datos para tu empresa. ¿Cuánto vendiste el mes pasado comparado con el mismo mes del año anterior? Para sacar estacionalidad. ¿Cuál fue tu cliente más rentable el último trimestre? ¿Qué productos te dan más margen en relación a cuáles son los que rotan más? Son como preguntas básicas que lo que vemos es que a las pymes les cuesta mucho responder alguna de estas, o que tardan horas, hay que pedir un reporte a una persona que tiene que descargar un Excel, analizarlo, procesarlo, y las respuestas muchas veces ya llegan cuando son inoportunas, cuando ya no sirven, digamos. Nosotros somos Sudata, somos una empresa que básicamente hace analítica de datos para pymes. Ayudamos a transformar datos que las empresas ya tienen en decisiones. Vemos que las empresas de la región tienen muchos datos, sobre todo aquellas que tienen sistemas de gestión, RP, CRMs ya implementados hace bastante y vienen cargando toneladas de datos. Sin embargo, no los usan para decidir porque cuando los necesitan disponibles no están. Entonces nosotros nos dedicamos a conectar, integrar, ordenar esos datos. Los disponibilizamos normalmente en tableros de Power BI, que es como la herramienta central que usamos. Y después acompañamos también en que esos datos visualizados y ahora eh, con asistente de IA también sean usados en las decisiones de decidir a ciegas claramente tiene un costo. Muchas veces vemos que los reportes llegan tarde o están desactualizados, que todo el negocio depende de un Excel que una o dos personas entienden, que están llenos de fórmulas, que son pesados, que cuando esa persona se toma una vacación o se tiene que ir de la empresa, se lleva todo ese conocimiento. Eh, no se sabe cuáles son los productos o los clientes más rentables, se trabaja ciega en ese frente. Cada área maneja su propio número, sobre todo ya en empresas un poquito más grandes. El área de ventas maneja un número de ventas, el área de inventario maneja otro número, no coinciden. Entonces, si ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre la fuente de verdad, difícilmente se pongan de acuerdo sobre otras cuestiones, digamos. Y bueno, eso normalmente desemboca en decisiones por intuición más que en datos objetivos. Vemos que o sea, decidir solo con intuición es un problema siempre, pero sobre todo vemos que cuando la empresa empieza a crecer, sobre todo, por ejemplo, cuando se pasa de un emprendimiento gastronómico de uno o dos sucursales
a la tercera, a la cuarta, a la quinta sucursal, ese crecimiento, si no es basado en datos, se vuelve caótico eh, y empieza, o sea, cuando la empresa tiene una sucursal, dos, el dueño o los dueños diariamente, cotidianamente andan por ahí, ven y sus ojos se llenan de la información suficiente para tomar decisiones, pero la tercera, la cuarta, ya ese contacto cotidiano ya no existe y por ende se tienen que empezar a basar las decisiones en otra cosa. Y el otro factor es cuando la coyuntura se pone compleja y cuesta, y hay que ser más eficiente, digamos, hay que ver cómo los gastos fijos se pueden cubrir con la contribución marginal que se genera, que es la coyuntura actual un poco, digamos, para sobrevivir, ya una cuestión no de crecimiento, sino de supervivencia de la empresa. Digamos. Nosotros decimos que hoy ya no es un problema tecnológico eso, sino de gestión, digamos, es una decisión gerencial la de contar con las herramientas de datos necesarias para decidir, porque las herramientas tecnológicas están disponibles hoy. El BI, el Business Intelligence, es una de esas herramientas. La analogía obvia es la del conductor de un auto, que cuando maneja un auto tiene que mirar el tablero para saber a qué velocidad va, cuánto combustible tiene, si la temperatura del motor está bien. Y no necesita saber de mecánica para todo eso. Necesita la información que eso le da, pero no necesita de mecánica. De eso se encargan otros, digamos. Y sin embargo, sin esa información sería muy difícil o sería riesgoso manejar, digamos. Eso es el BI en una empresa, es tener el tablero del auto, básicamente. Nosotros trabajamos centralmente con tres grandes categorías, digamos, un poco que marcan la rentabilidad de la empresa y el resultado económico, que son ventas, gastos y resultados, con base en el mercado, digamos, las ventas, cuánto vendí, cómo evolucionaron esas ventas, quiénes compraron, en qué gasté, cuánto gasté, cómo se comportó eso respecto al presupuesto y bueno, cuál fue mi resultado, mi EBITDA, mi resultado operativo, mi contribución marginal, cuál fue mi margen neto, mi margen bruto, etcétera. Como primer pantallazo central que toda pyme tiene que tener fácil, sin tanto esfuerzo, digamos. Bueno, está claramente con números por ahí de otros países y para otro tamaño de empresas, pero claramente las empresas que usan datos que son analíticas en su toma de decisiones tienen más probabilidad de incorporar a nuevos clientes, más probabilidad de ser rentable e incluso su EBITDA, su resultado operativo suele ser hasta un 25% o más superior a las que no lo hacen, digamos. Bien, acuérdense de comentarios, preguntas abiertas en todo momento. Ahora vamos a ver eh, algunos casos de nuestros clientes que les pueden resultar interesantes. Un poco también la idea de este webinar era que los usuarios de nuestros tableros, en las empresas que hoy lo tienen, eh, conozcan de otros casos para por ahí iluminarse, para inspirarse y ver dónde más la empresa puede necesitar datos o puede aprovechar los datos para tomar mejores decisiones. ¿No? Uno de los casos interesantes con los que de hecho arrancamos fue con Ricolini, con una empresa gastronómica que empezó acá en Resistencia, pero que hoy ya opera en Corrientes y en el Gran Buenos Aires. Hoy ya tiene 6 sucursales, tiene 2 centros de producción. Y lo que pasaba en el momento en que arrancamos fue que pasaban miles de personas delante de la caja de Ricolini, pero no se sabía nada de ellos. Es decir, era un NN, un consumidor anónimo, y la gerencia de la empresa no sabía quién era su cliente en términos de segmentación, en términos de perfil demográfico, de perfil de conducta de compra y demás. No había visibilidad de quién era el que compraba. Entonces con ellos diseñamos un programa que es básicamente de obtención de datos, que es Mi Ricolini, que tenía un doble propósito. Uno es fidelizar, pero también entender a los clientes, digamos,
si se quiere, un programa relativamente estándar de fidelización de clientes con un descuento inicial que incentivara la inscripción y después un plan de incentivos, el principal de los cuales era que más o menos cada 10 platos iba uno de regalos y juntaba los puntos. Ese incentivo a juntar puntos era el incentivo a registrar tu nombre en la compra y lo que después nos reveló toda la información que nos reveló el programa, digamos, nos permitió armar las tipologías de compradores, los patrones de compra, el perfil sociodemográfico, qué tipo de productos, cuándo, si venía acompañado cuando comprabas, la cantidad de platos que incluía el ticket. Y de ahí salieron varias cosas, entre ellos el programa Mi Ricolino Empresarial. Nos dimos cuenta ahí que había un grupo de personas que siempre compraba porque eran empleados de empresas de la zona, digamos, y entonces la gerencia decidió, para asegurarse que esas personas vayan a Ricolini y no quizás a otros restaurantes de los patios de comida o cercanos, se hizo un programa de convenios de empresariales con esas empresas, que tuvo grandes resultados, y ya van por 7 empresas y va creciendo la cantidad de personas en ese programa. También permitió medir mucho mejor el resultado de las campañas de marketing. En ese programa de inscripción también obteníamos mails y los teléfonos de los clientes y pudimos hacer campañas diferenciadas, aleatorizadas, para identificar el impacto o el impacto causal de las campañas en la venta diferencial. Y ahí nos dimos cuenta, primero, el retorno, el ROI de cada campaña, que era más o menos, o sea, 2x cada campaña en promedio generaba el doble en venta, en contribución marginal, el costo de esa campaña. Y puntualmente vimos que el mailing tenía un retorno mayor al WhatsApp, en ese caso, porque tenía, a pesar de que generaba un impacto menor en las ventas, en la contribución marginal incremental, su costo era menor también, así que por eso tenía un retorno. Sin embargo, la campaña de WhatsApp también tenía un retorno bastante alto. Entonces, estos datos en Ricolini nos permitió segmentar clientes y hacer que el marketing deje de ser un gasto, casi una moneda tirada al aire, sino más bien una inversión medible. Otro de los casos fue el de Muñoz Marchesi. Creo que hay gente conectada acá también de Muñoz Marchesi, una empresa de retail, de electrodomésticos y otros productos para el hogar, que tiene hoy más de 30 sucursales, opera en más de 20 ciudades en la región. Y tenían la dificultad de tener inventario inmovilizado en algunas sucursales, mientras que en otras tenían quizás déficit o faltantes de algunos productos. Entonces le ayudamos a hacer un análisis ABC de su inventario a partir de la información de su stock, y identificamos que el 12% de los productos generaba el 70% de la facturación. Entonces ese 12% de productos claramente no podía tener el mismo tratamiento que el resto de 4.000 SKUs o productos que tienen la empresa. Claramente se tenía que concentrar en la administración de ese inventario puntualmente. Y le ayudamos a armar un tablero de rebalanceo de stock. Básicamente ahí hay una muestra a la derecha, digamos, que permitía en cada una de las sucursales identificar cuántos ítems tenían como sobrantes, es decir, con exceso de stock en función de las ventas de esa sucursal, cuántas tenían que reponerse y cuántas estaban en stock óptimo. Un tablero dinámico con actualizaciones cada 2 horas que permitían aprovechar las rutas de reaprovisionamiento que ya tenía definida la empresa, y poder llevar productos de una sucursal a la otra. Bueno, para no sobrecargarlo, no los voy a llenar tanto de casos. Otro de los casos interesantes es el de Seicanea, con el análisis de margen de contribución por vendedor y línea. Vimos que es bastante normal el análisis de ventas por vendedor, por equipo de venta, por sucursal. Era un poquito más difícil analizar la contribución marginal, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, más cuando había más de 10
listas de precios y cuando además cada vendedor tenía un poco la discrecionalidad de otorgar bonificaciones y descuentos, con lo cual prácticamente en cada ticket había un precio distinto de cada producto, digamos. Y entonces el vendedor que más ventas tenía no necesariamente era el que más contribución marginal, el que más margen bruto le generaba a la empresa, sino que había que analizar ese punto haciendo ese desglose, esa atribución de bonificaciones, de intereses, de precios unitarios según lista de precios, etc. Le ayudamos a armar ese tablero y permitió identificar a los vendedores que más margen le generan justamente y casi nunca coincidía el que más vendía. De hecho, notamos que vendía muchas veces usando bonificaciones, usando incentivos que iban en detrimento, si se quiere, del margen de contribución de la empresa. Y finalmente otro de los casos es el del grupo Ginesta, que hoy tiene varios componentes, digamos. Uno es la parte gastronómica, tienen varios locales acá en la ciudad de Resistencia. Ellos son, ellos son usuarios de Aclara, que es ahora lo vamos a contar un poquito más, el producto, el tablero estándar nuestro, que tiene un elemento que es el de los mapas de calor por hora y día para saber exactamente en qué día y a qué hora hay actividad. E incluso se puede hacer el doble clic de ver qué productos se venden en cada uno de estos slots de hora y día, digamos. No, y básicamente se dieron cuenta o pudieron tener datos concretos para identificar que el sábado de 2021 tenía 3 veces más ventas o actividad que un martes promedio, y permitió armar los turnos de personal con mayor objetividad, más basados en datos. Muchas veces el encargado del restaurante eso ya lo sabe intuitivamente y lo puede manejar, pero está en la cabeza del encargado de sucursal, entonces ese encargado a veces rotas, lo ponen en otra sucursal para cubrir una nueva sucursal, se va de la empresa, toma unas vacaciones, y el equipo gerencial se queda sin esa información. Si la tenemos objetivamente en datos, en un tablero que todos ven, esa información está disponible para la empresa que la persona. Entonces, 4 casos, la misma idea que es los datos ayudan a mejorar las decisiones. Se necesitan tener los datos ordenados, indicadores correctos, y si es posible una visualización de datos que facilite esa toma de decisiones. ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? Pueden dejar comentarios en el chat también. Gracias, César. Gracias, César. Está la gente de Parino también, que tiene un par de tablero con nosotros. Bueno, Valeria. Bien, entonces, para quienes no conozcan esta parte, un dashboard es la punta del iceberg, si se quiere, y de a poco ya empezamos a dejar de hablar de dashboard para hablar de otra herramienta más intensiva en IA, digamos. Pero todas ellas parten de la misma base, que es los orígenes de datos. Los datos base siempre van a estar en los sistemas transaccionales de la empresa. Nosotros, el factor que posibilita olvidarse del Excel es que nos conectemos, que toda herramienta de datos se conecte directamente a la fuente, al RP centralmente en el sector gastronómico. El Fudo es uno de los RPs más usados, MaxiRest también. En general, Tango es un sistema con bastante difusión, Odoo está ganando bastante terreno, Chess para las distribuidoras. Bueno, hay muchos sistemas, hay muchos sistemas también de acá de la zona, hay CRM, ahí estaba Emilio con Wizbot, que es no es un RP, es un administrador de relaciones con clientes basado con intensidad en WhatsApp y Meta, y también nos conectamos con ellos, pero el punto central es que nos conectamos directamente a la base a través de APIs normalmente, que todos estos sistemas ofrecen, y podemos acceder en tiempo real, muchas veces
para no sobrecargar las bases, ponemos un refresh cada 2 horas, pero igual aún así es con alta frecuencia, disponibilidad de datos, digamos. Después vienen los procesos de ETL, que se llaman, que es juntar los datos en nuestro data warehouse, limpiarlos, agregarle las reglas de negocio. Hay muchas veces que el cliente quiere ver este dato, filtrame esto porque no lo quiero ver, este dato sacalo, este otro duplicalo, esto imputalo así a este centro de costos, a este centro de resultados. Todas esas reglas se cargan para la construcción del data warehouse propiamente dicha. Y después, a partir de esos datos ordenados, ese diagrama de estrella relacionado, se construyen indicadores, que son los indicadores clave del negocio. En particular, lo que vemos es que hay un 80% de los indicadores que son comunes a todas las empresas, desde la cantidad de tickets o el ticket promedio o la cantidad de productos vendidos, obviamente las ventas en pesos, en dólares, deflactadas por UVA o algún otro índice de precios. Pero siempre hay un 20% de indicadores que esa empresa quiero verlo así, de determinada manera, y bueno, eso se adapta. Por suerte la Power BI también tiene unas herramientas técnicas. El lenguaje DAX está diseñado para armar este tipo de indicadores. Y después se construye la visual, el tablero visual, que es, si se quiere, la forma más accesible para que todas las personas puedan tener acceso a eso. Finalmente la decisión, entonces. Una única versión de la verdad, decimos, es decir, ahí donde el paso 2 y el paso 3 limpiamos, definimos, incorporamos la regla del negocio, y a partir de ahí hay una verdad, hay una sola medida respecto a qué son las ventas, a qué son los tickets, a cuántos productos se contabilizan. Y a partir de ahí se puede, a lo largo del tiempo, ver una evolución y ver cómo ese indicador evoluciona sin cambios en la definición de ese indicador. Ya no se discute de dónde salen, solo se empieza a discutir, bueno, ¿qué hacemos con este dato? Ahí hay un... Martín, antes de que continúes, César levantó la mano. Ah, perdón, César, sí. Como Sí, profe. hay algunas preguntas en el chat. Bien, bien, bien. A ver. Dice Valeria que está usando Looker y Metabase. Sí, 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 es interesante. Looker está bueno. Menos restricciones de licencia. Un poquito menos poderoso que el Power BI, pero está bueno también. Una empresa mediana, dice César, con múltiples bases de datos, ¿por dónde empezar? Buen punto. Yo creo que el punto, uno de los valores agregados que genera esto es la de poder integrar fuentes de datos. Un caso es, el que podemos contar, es el de, no sé si hay gente de Amarilla Gas, para el área de distribución domiciliaria. Ellos tenían un ERP central, un sistema de gestión central, un sistema logístico, un segundo sistema, un sistema para administrar el call center, un sistema para recibir los pedidos vía WhatsApp, ya 4 sistemas. Y adicionalmente teníamos otra fuente de datos que era meteorología y algunos otros factores que eran relevantes para su operación. Esa es la ventaja de un tablero que puede integrar todo eso. Entonces podemos construir, por ejemplo, un embudo de venta que parece algo tan simple e incorpora información arriba del call center de cuántas personas se contactaron, cuántas fueron atendidas por un humano. Después, más abajo del sistema de gestión, cuántas órdenes recibieron, y finalmente del sistema logístico, cuántas órdenes de garrafas se entregaron. Entonces, algo tan simple como eso tiene que integrar muchos datos. Sí, nosotros vemos que depende de dónde esté el problema hoy de la empresa, ¿no? Pero normalmente el ERP, el sistema de gestión central, donde está la contabilidad, donde está la información de ventas y gastos, es el primero. Ese suele ser el primero. También tuvimos casos donde arrancaron por el CRM porque el esfuerzo de venta era lo primero que querían visualizar, ver en datos y accionar. Pero normalmente es el RP. Servicio, empresas de salud.
y con datos sensibles, buen punto. Tenemos un cliente del sector de salud, no sé si me estoy olvidando de otro, que es el Instituto Radiológico, el Centro Radiológico de Resistencia. ¿Sí, Valeria? Sí, sí, sabía que ustedes estaban trabajando con el radiológico, pero bueno, mi pregunta iba más atrás, cuando estaban mencionando herramientas, es como que la charla iba más para el lado de lo que es retail y productos, digamos, venta de productos. Sí. Pero hablando de servicios por ahí, ¿qué otras herramientas o qué otros métodos utilizaban? ¿Cómo se maneja, pero esta pregunta para más adelante, lo que es la capa de seguridad, porque son servicios críticos que trabajan Sí. con datos, como les había dicho, sensibles? Y bueno, yo en realidad no soy analista de datos, si bien conozco del tema, pero por ahí me toca más el día a día en lo que es marketing y lo que es growth. Y bueno, Claro. se va el día en eso y de a poco voy incursionando en Metabase, por ejemplo, que tiene su curva de aprendizaje. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que en el caso del radiológico recuerdo que al menos trabajamos con su RP, su sistema de gestión central, que también administraba la parte de turnos y de asignación a los profesionales y a los servicios, digamos. Uno de los indicadores centrales en empresas con semejante inversión en equipo de alta tecnología es el uso de la capacidad instalada, digamos. Entonces ahí lo que medíamos bastante eso, cuánto se estaba haciendo uso de los tomógrafos, de los resonadores, de los servicios de rayos gamma, para asegurarse que estén usados de manera óptima, digamos, lo más cerca del tope de su capacidad posible. También analizábamos, integramos también, ellos usan un CRM basado en WhatsApp también. Entonces analizábamos bastante las comunicaciones por WhatsApp y ver desde que se comunicaba un posible paciente, usuario, cuántos días después se le daba turno, para ver que no se le esté dando demasiado tarde el turno y por ende quizás tenga que irse a otro servicio o demorarse la práctica, digamos. Y después, desde que se hacía la práctica hasta que se entregaba el informe, también generábamos un indicador para ver que un poco la eficiencia en la creación de ese reporte y la entrega al paciente o al médico. Me acuerdo de esas como cosas específicas de ese servicio que no hay en otros servicios. No sé vos, Valeria, si estás en algo así también de prestaciones médicas o de algún otro tipo de actividad médica, de salud. ¿Puedo hablar? Sí, estoy desde hace muy poco tiempo actualmente en un lugar como el que estás mencionando, pero antes había trabajado para otro organismo acá, una empresa de servicios médicos. Y bueno, habíamos diseñado la aplicación que para usuarios, para afiliados y para no afiliados. Y tuvimos que fabricar en el mismo stack que habíamos hecho la app o similar. Tuvimos que fabricar un dashboard para poder recopilar algunos datos que a ellos les ayudaran a tomar decisiones. Pero se hizo todo, o sea, lo hicimos a mano desde cero. En ese momento yo no utilizaba, lo diseñé, pero no utilizaba ningún tipo de herramienta como ahora, Looker y demás. Aparte, Claro. los datos que recoge ese sistema son de la empresa, son internos de ellos. Entonces, a diferencia de Looker, yo creo que uno pierde el control sobre esos datos, ¿no? No, en realidad En cierto no. modo, la idea es, lo preferible sería que no salieran
de la Sí, empresa. en realidad los datos, ahí un poco vemos ahí el proceso que muestra ahí API extracción. Nosotros al usar la herramienta de Microsoft y de Fabric, que es la herramienta de análisis de datos de Microsoft, entran desde la empresa a ese entorno que está protegido, no solo Bien. técnicamente, tecnológicamente muy protegido, Sí, sino también legalmente protegido, digamos, esos datos por contrato no se usan para nada, digamos, o sea, son claro, sí, estrictamente de sí, la eso es. empresa, ¿no? Pero sí, es un punto a tener en cuenta, nunca nadie hoy está exento de vulnerabilidad en ese Ah, frente, digamos, pero sí, obviamente hay que tener las pero las mayores. empresas de servicio, cuando ustedes trabajan con esas empresas, ¿se piensa ese entorno de una forma especial? ¿Se tiene en cuenta otra cosa que no se cuenta en la venta de productos, por ejemplo? ¿Tiene un tratamiento especial? No tiene un tratamiento especial a priori, eh, porque de vuelta está todo en entorno Microsoft que no tiene, o sea, en principio no hay vulnerabilidades especiales, digamos, está al tope de lo que se puede en términos de seguridad. Ahí, siempre en la medida en que uno tenga las medidas de seguridad adecuadas, es decir, si anda el- unas credenciales dando vuelta por ahí en cualquier lado, obviamente que por más que esté en Microsoft es vulnerable también, digamos, pero más allá de eso no hay como requisitos sectoriales. Es cierto que en otros países eso existe, digamos, es decir, no posiblemente para una institución médica de Estados Unidos, capaz que tenés que cumplir normativas especiales de seguridad. Hoy la verdad que no hay requisitos legales especiales acá, digamos. Y en cuanto a las medidas en sí, técnicas, tratamos de tomar la máxima posible para cualquiera de nuestros. Pero bueno, sí, es cierto que esto que estamos hablando acá es genérico en términos de sectores y de hecho con cierto sesgo al sector gastronómico de venta de bienes. Muchas de las conclusiones siempre tratamos de extrapolar, hay conclusiones, hay veces de un kiosco, de un restaurante que puede ser extrapolable al sector de salud. Obviamente, pues el sector de salud tiene un 30, un 40% de cosas muy específicas de ese sector. Pero bueno, nuestros pipelines de extracción, transformación y carga de datos se parecen casi siempre a algo así. Usamos las APIs de los sistemas de gestión, sea Fudo, sea Odoo, sea algún sistema a medida que gestiona la empresa. Se extrae, se transforma, se modela y se arman los diagramas de relación de tablas. Hoy nuestro modelo estándar, nuestro tablero estándar es un modelo de datos de 24 tablas, 15 relaciones, 180 medidas, 3 expresiones. Pero siempre hay de vuelta un margen ahí de variación según las necesidades de la empresa. Recién decíamos cómo se construye un dashboard. Hoy estamos cada vez más pasando al asistente IA en lugar del dashboard. Toda la primera parte es la misma. Fíjense que los datos son los procesos de extracción, transformación y modelado de datos tienen que estar ahí porque de hecho, si eso no está bien hecho, no hay IA que responda bien a una pregunta. Entonces, todo eso es la base fundamental, la parte de abajo del iceberg, digamos, y sobre eso se monta, nosotros le llamamos Clara, digamos, Clara es nuestra asistente analítica, eh, que le pregunta a ese modelo de datos las cosas que el usuario quiere saber. Hoy usamos Claude como LLM, digamos, como modelo eh, de lenguaje. Y el objetivo acá es que más que buscarlo en un gráfico la respuesta, el modelo te diga exactamente la respuesta a la pregunta que vos tenés, sin tener que estar, no sé, filtrando, buscando, pensando a ver si efectivamente es esa la respuesta. Digamos que la decisión y la respuesta estén ahí, no se filtran, digamos. ¿Cómo funciona a grandes rasgos la herramienta de asistente con IA que hoy tenemos nosotros? El usuario pregunta, Clara que tiene el conjunto de instrucciones generales y específicas, tiene el contexto, tiene el routing,
interactúa con Claude y a la vez interactúa con un modelo de datos que está sumamente documentado para darle todo el contexto necesario al modelo y poder responder la pregunta. Bueno, a ver si me voy a algo más. No. Aclara es el nombre, por eso Clara derivó en realidad del nombre de Aclara, es nuestro dashboard estándar, porque aclara los datos y la situación del negocio de las empresas. Es lo que vimos es que el 80% de nuestras empresas, de nuestros clientes, tenían las mismas preguntas, o mejor dicho, el 80% de las preguntas eran las mismas. Entonces, en lugar de armar un tablero a medida específico, que además requiere un montón de horas de desarrollo y tiene un costo muy elevado, dijimos, ¿por qué no armamos un tablero que responda a ese 80% de preguntas, que esté prediseñado, que no tenga un costo de desarrollo, que solamente tenga un fee mensual, digamos? Y armamos este producto que responde en base de vengado, ventas, gastos y resultados de las empresas. Este que está acá es, así que vamos a entrar. Acá planteamos como dos casos, un poco el objetivo es que este tipo de herramientas respondan desde cuestiones más operativas, como un proveedor de lácteos me dice, tengo un palet de leche que vence en 5 días, pero va con un 50% de descuento, bueno, buenísimo el precio, compro o no, pero me tenés que responder en 2 horas porque cerramos, entonces tenés que tener ese dato rápido. En 5 días yo vendo un palet de leche o no, hasta decisiones o análisis un poco más de mediano o largo plazo, como que abrí una tercera sucursal hace 2 meses, pero quiero ver cómo le está yendo a las otras 2, es decir, necesito limpiar mis datos de la tercera porque me ensucia el panorama, yo quiero ver cómo venían las otras 2, y hay veces que sacar la tercera requiere de limpieza, de quitar cosas en el Excel que lleva mucho tiempo, y este tipo de herramientas debieran hacer fácil esa respuesta, digamos. Este es Aclara, esta es el tablero estándar que tenemos nosotros, que tiene un apartado acá, una parte de navegación con ventas, un poco de doble clic en comparación de sucursales en las ventas, la parte de gastos, la parte de resultados, y acá todos los filtros, que si se quiere la ventaja mayor de la posibilidad de interactuar y ver toda la información respecto a una dimensión concreta del análisis, como puede ser la sucursal, como puede ser los productos, el tiempo puntual que se quiere realizar. Entonces, por ejemplo, el resumen de ventas nos dice las ventas de ayer, en comparación con ciertos parámetros de objetivos de los últimos 30 días, digamos, las ventas. Este es un cliente real, pero con datos anonimizados, que dejamos los datos solamente hasta febrero, hasta principios de marzo. Entonces las ventas de marzo, esto que parece una cosa simple, pero hay veces que resulta muy útil, que es la variación interanual, es decir, la misma cantidad de días de marzo, pero del año pasado, comparame y decime cómo me está yendo con respecto a eso para quitar la estacionalidad y ver el interanual, el ticket promedio, la cantidad de tickets, la evolución de ventas en nominales, acá también podemos ver de pesos o en dólares también, si lo quisiéramos. La cantidad de tickets, un poco sobre todo en empresas multiproducto, que no hay un índice de cantidad específico, vemos que la cantidad de ticket es el mejor medidor de cantidad, digamos, más allá del deflactado propiamente dicho, o de ver las cosas en dólares. Pues sí, hay otras empresas donde la cantidad es mucho más obvia, como le decía Amarilla, los kilos de gas son mucho mejor indicador de cantidad en esa empresa que la cantidad de tickets, digamos, pero en empresas multiproductos suele ser el ticket. Y después acá tenemos un doble clic en otra de las hojas de la composición por rubro y producto, y acá, por ejemplo, supongamos que es supongamos que la leche es el producto número 9, entonces, o el producto 6.
Entonces podemos ver si estamos a fines de febrero, como veían, como decía yo, que tenemos datos hasta febrero nomás, y vemos desde el 22 de febrero hasta el 28 de febrero, por eso estuvo 29 de este año. ¿Cuánto vendí de producto 6? Vendí 16 unidades, tengo una respuesta relativamente rápida y puedo saber, está re lejos igual un pallet de leche, creo que trae como 900 cajas de leche, pero tengo el número rápido para poder responderle al proveedor y decirle si me conviene o no comprar ese pallet, digamos. Después la información a nivel de gastos, acá me salteo la parte de sucursales, que tiene una comparación interesante, pues la parte de gastos, por proveedor, por rubro de gasto, por forma de pago, también con una división de gastos fijos y variables que, sobre todo a la hora de calcular el punto de equilibrio, es interesante. Algo de esta clasificación la hacemos nosotros también con IA, digamos, incluida en el proceso productivo, es decir, cada vez que el cliente incorpora nuevas categorías, nosotros las clasificamos como categorías fijas o variables, digamos. Y después este punto, obviamente, la pregunta final de si estoy ganando o perdiendo, que se responde en esta hoja, que es la del resultado, la que vemos el resultado ingresos menos gastos, acá en anaranjado, que es el resultado operativo, el EBIT. Y podemos ver un pseudo estado de resultado en el sentido de que claramente no es el estado de resultado que construye un contador con mucho mayor detalle, pero sí que están con una frecuencia de cada 2 horas actualizado, que están casi en tiempo real y listo para la toma de decisiones, que dice, estos son los ingresos, este es el costo de venta, este es el margen bruto en porcentaje, después vienen los costos fijos y tenemos un margen neto que es el que nos queda de todas las ventas, cuánto nos queda después de cubrir los gastos fijos, digamos. Y acá un punto de equilibrio que tiene también el interés de ser un punto de equilibrio multiproducto en días, básicamente nos dice cuántos días tenemos que estar abiertos para poder cubrir los costos fijos, es decir, en cuántos días la contribución marginal diaria que se genera cubre los gastos fijos, digamos. Puede estar en días o se puede ver en tickets también, cuántos tickets tengo que vender. Esta empresa en febrero entonces tuvo que estar 19 días abiertos para cubrir los gastos fijos. Los restantes 9, 8 días fue, pues si se quiere, ganancia o resultado positivo, digamos. Y después, obviamente, acá el chat, al que le podemos hacer preguntas en lenguaje natural, cuánto vendí en febrero del 2026. Este es el asistente analítico Clara que trabaja sobre ese modelo de datos y que usa algunos de los modelos de Claude para responder, ¿no? Responde en pesos, en dólares, la cantidad. Vamos a preguntar, dame un detalle por sucursal de ventas, cantidad de tickets y ticket promedio. ¿Cómo es? Este producto está en su fase beta, recién lo estamos incorporando en 5 de nuestros clientes y en la próxima semana lo vamos a incorporar en más clientes. Pero la verdad que cambia bastante y sobre todo hace mucho más accesible la obtención de datos. Nos dice, acuérdense que esto está todo anonimizado, pero la sucursal 1 vendió tanto, tuvo esta cantidad de tickets, tuvo este ticket promedio, y ahí cada una de las sucursales, y como todo como todo modelo de IA también te hace un poco de análisis. La sucursal 1 concentra el mayor volumen de venta, la sucursal 3 tiene el ticket promedio más alto, mientras que la sucursal 4 registra el menor ticket promedio. Preguntar también cuánto de producto 9 vendí en febrero, por ejemplo, para saber esto de si nos conviene comprar el pallet o no. ¿Qué más?
Este todavía no incorpora este tablero centros de costos que deben ser absorbidos por los otros. Cierto que no teníamos producto nuevo. ¿Qué productos tenemos? Producto 18. Vamos a decirle que en unidades, no me diga, en pesos. No, decía que todavía no incorpora la imputación por centro de costos de algunos centros de costos que son de prestadores de prestación de servicios, bueno, justo el 18 no. Sí, de algunos centros de costos que prestan servicios a los otros centros de resultado. Eso sí lo hacemos también. Lo hacemos a medida sobre eso. Tienen una administración que presta servicio a todas las sucursales o tienen un centro de producción que provee algunos insumos para las sucursales y eso se puede imputar a cada uno de los otros. Tampoco tenemos producto 18 de estas. A ver si le podemos preguntar. Que sí tenemos una. Así de producto 6. Resultados nulos, lo que significa que no hay unidades vendidas, sí, no tuvimos efectivamente unidades vendidas de ese producto. Este también está disponible en WhatsApp, o sea que también se puede preguntar vía WhatsApp estas mismas cuestiones, si no se tiene una computadora cerca. El producto 6 vendió 28, ¿no? Unidades de vuelta, bueno, palet de leche, tiene 900, así que no nos viene para nada, además si vence la semana que viene. Preguntas, comentarios, ideas sobre esto. Dijimos que íbamos, de hecho ya estamos pasados, le dijimos que iba a ser de 40 minutos, así que vamos a cumplir con eso. Perdón, Sí. perdón. El comentario que me resulta realmente excelente y una visión bastante, digamos, revolucionaria, ¿no es cierto? En por lo menos desde mi opinión, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo integrás todo esto a ver, qué requerimientos tenés de organización de la contabilidad para integrar toda esta información de gestión con la información contable? ¿O corre por carriles separados? Y la primera respuesta sería, en la medida en el que el sistema de gestión tenga conciliadas las contabilidades, vamos a decirle, la información acá va a venir conciliada también, un poco como todo, o sea, si entra basura al sistema, nosotros vamos a mostrar basura también, más allá de que podemos incorporar algunas reglas de limpieza en el medio que limiten eso. Pero la mayoría de los RP tienen incorporada tienen un módulo de contabilidad, Odoo tiene contabilidad, Tango tiene contabilidad. Entonces, tomamos de ahí la información, de hecho. Ok. Las tomamos ahí, pero sí, o sea, por eso digo que eso que mostrábamos hoy, que pretende ser un estado de resultados, es un estado de resultados para la gestión 100%, no puede considerarse un estado de resultados que se pueda llevar al consejo, digamos, porque le falta un montón de trabajo. Claro, no estamos hablando de los estados contables para presentar a los bancos, estamos Claro. hablando de información contable para tomar decisiones, por ejemplo, información que me diga la rotación
mensual por línea de productos o con qué margen estoy trabajando. Exacto. Es eso, es eso. Ese es el objetivo, de tener rápida información de gestión para decidir, digamos. De hecho, creemos que es un complemento para el trabajo de los contadores, que muchas veces los clientes le piden eso y por ahí no tienen Y a a veces, mano, entonces. Sí, eh, exacto. ah, Bueno, el siguiente paso, si les interesa un poco, era inspirar el uso, como decía ahí también la participante que ya está usando por su propio medio algunas herramientas. Por otra parte, nosotros estamos también disponibles, nosotros creemos que hoy no es un lujo tener datos para decidir, cada vez más una necesidad, cada vez está más accesible para las pymes esto. Nosotros estamos disponibles, ahí está mi número de teléfono personal, está en nuestras páginas, nosotros tenemos su data en nuestra empresa, Aclara es el producto estándar de sumamente bajo costo que estamos lanzando al mercado, por eso hay 2 páginas ahí. Me pueden escribir por WhatsApp, está el teléfono, el mail de Clara también, que es contacto@sudata.com. Así que estamos a su disposición. Seguramente más adelante haremos otras ediciones de esto. Esto va a estar en YouTube también colgado. Seguramente la próxima que hagamos va a ser más enfocado en algún aspecto puntual de esto. Así que gracias a todos y todas por conectarse hoy y nos vemos pronto, quedamos a su disposición. Gracias. Chau, chau. Chao. muchas Hasta luego. gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao, chao. Chao, gracias. Adiós, adiós. Nos vemos, Clara. Chao, chao.